Aprendizaje emocional. Comenzaremos un recorrido que nos permite dimensionar la maravilla que ha creado el Señor al dotarnos de un cerebro que no solo puede amar, sino hablar con Él, recogernos en nuestra intimidad, interpelarnos y modificar emociones y actitudes y comportamientos para lograr que nuestros frutos sean gratos a sus ojos. El aprendizaje emocional nos invita precisamente a contemplar esa maravilla, la posibilidad de integrar biología, afecto y espiritualidad en un mismo proceso vital. Nuestro cerebro no solo siente, sino que puede reflexionar sobre lo que siente. No solo reacciona, sino que puede transformarse, aprender y crecer. Desde la mirada de la neurociencia afectiva, autores como Antonio Damasio y Joseph Ledoux demostraron que sin emoción no hay aprendizaje. La emoción no es un adorno de la razón, es un punto de partida. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada decisión están teñidos por lo que sentimos. Las emociones son la energía que organiza el cerebro y da sentido a la experiencia. El aprendizaje emocional, entonces, no busca educar las emociones, porque las emociones son innatas, automáticas, instintivas, sino educar nuestra conciencia frente a ellas, aprender a reconocerlas, comprenderlas y orientarlas de manera constructiva. Como señala Daniel Goleman, la inteligencia emocional implica desarrollar competencias como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la motivación. Y en sintonía, Gustavo Marangoni sostiene que cada emoción reconocida y modulada se convierte en una oportunidad de crecimiento y prevención. También Richard Davidson nos recuerda que el cerebro puede reinscribirse a través de la práctica emocional y espiritual gracias a su neuroplasticidad. Por eso, cada vez que elegimos responder con serenidad, comprensión o esperanza, fortalecemos nuevos circuitos neuronales vinculados al bienestar y la resiliencia. Y si miramos esta realidad desde la dimensión más profunda, Viktor Frankl nos enseña que toda emoción, incluso el dolor, puede conducirnos a un sentido. Mientras que Antonovsky nos habla del movimiento natural del ser humano hacia la salud, la coherencia y el bien. Por eso, hablar de aprendizaje emocional es hablar de humanización, el arte de armonizar lo que sentimos, pensamos y hacemos. Es aprender a mirar hacia adentro para actuar mejor hacia afuera. Es, en definitiva, educar el corazón para vivir en plenitud. Comencemos definiendo qué es la emoción. La emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera agradable o penosa, que va acompañada de una connotación somática. No es buena ni mala en sí, informa y moviliza. Por eso decimos que no educamos la emoción que emerge, educamos la respuesta a esa emoción, el modo en que la reconozco, la nombro y la conduzco. Cuando decimos alteración del ánimo, nos referimos a un movimiento interior que involucra tanto el cuerpo como la mente. Toda emoción tiene una manifestación física. El corazón se acelera, el tono muscular cambia, la respiración se agita o se calma. Esto confirma lo que Antonio Damasio describió en El error de Descartes. El cuerpo y la emoción están profundamente entrelazados. No pensamos a pesar de las emociones, sino a través de ellas. Podemos verlo en lo cotidiano. Cuando un estudiante se siente entusiasmado, aprende mejor. Cuando está ansioso o triste, su atención se bloquea. Las emociones, entonces, no es energía enemiga del pensamiento, sino su puerta de entrada. ¿Cuál es su origen? La etiología.
El origen de la palabra es del latín emotio, emotionis, que se deriva del verbo emovere, mover, trasladar, impresionar. La raíz emovere significa literalmente mover hacia afuera. Esto nos recuerda que la emoción nos pone en movimiento, nos impulsa a actuar. Podemos sentir alegría y reír, miedo y huir, enojo y defendernos, ternura y abrazar. Cada emoción prepara el cuerpo para su respuesta adaptativa. En palabras de Joseph Ledoux, las emociones son programas automáticos de supervivencia que interceden a la razón, pero que luego la razón puede interpretar y orientar. ¿Cuál es la función? De allí que la emoción nos predispone a la acción y a veces nos guía en momentos donde la razón se quedó sin palabras. Qué hermosa definición. Todos hemos vivido esos momentos en que la emoción nos guía más que la lógica. Cuando un docente abraza a un niño que llora, cuando decimos acompañar a alguien en silencio, cuando algo nos conmueve y profundamente. Esos gestos no surgen del pensamiento racional, sino del cerebro emocional, del sistema límbico, que como explica Richard Davidson, es el motor de la empatía y la compasión. La función principal es preparar una acción, orientar la atención, priorizar, dar energía. Algunos ejemplos. Miedo protege. Me alejo del peligro, pero si bien modulado, focaliza para rendir un examen. Enojo. Señala un límite vulnerado. Modulado se convierte en asertividad. Tristeza. Invita a pedir ayuda y a unirnos a otro. Alegría. Consolida lo aprendido y fortalece el vínculo. ¿Qué podemos hacer en el aula, por ejemplo? Nombrar. Veo que estás frustrado. Respiremos y lo intentemos de nuevo. El lenguaje integra emoción y razón. Pausas breves, 60-90 segundos de respiración o silencio, guiado antes de una consigna difícil. Microrutinas, semáforo, me detengo, pienso, actúo. Lo que siento, lo que necesito, lo que propongo. Modelado docente. Si yo regulo, el grupo aprende a regular. Actividad física. Las emociones son hormonas en la sangre. El movimiento ayuda a metabolizar. Descarga tensión, oxigena el cerebro y restablece el equilibrio emocional, permitiendo continuar la tarea con mayor serenidad y foco. Cuando conocemos el origen y honramos la función de cada emoción, dejamos de pelear con ella y comenzamos a guiarla. Ese pasaje de impulso a elección es el núcleo del aprendizaje emocional y la base de un aula salutogénica, segura, afectiva y orientada al bien común. Y cerramos el texto con una frase. Cada emoción ofrece una manera específica de enfrentar y de actuar. Nos señala un camino que puede funcionar adecuadamente si hemos aprendido a modularla. Aquí está el corazón de la educación emocional. No controlar ni reprimir lo que sentimos, sino modularlo. Significa reconocer la emoción, comprender su mensaje y decidir cómo actuar. Por ejemplo, si siento miedo, puedo transformarlo en prudencia. Si siento enojo, puedo convertirlo en fuerza para poner límites. Si siento tristeza, puedo permitir que me una al otro en empatía. Como dice el doctor Gustavo Marangoni, modular es hacer dialogar el corazón con la conciencia. Y esa es la función más noble de la emoción, ayudarnos a crecer en humanidad, autoconocimiento y sentido.
La emoción es la base de casi todas las funciones del cerebro, ya que sin emoción no hay procesos mentales coherentes y ensamblados, ni tomas de decisiones acertadas, ni aprendizaje, ni una memoria sólida, ni sentimiento, pues solo con autoconciencia sabes que tienes una emoción y aprendes a darle un significado. Vamos a detenernos y a comprender por qué la emoción es la base de casi todas las funciones del cerebro. Antonio Damasio lo expresa con claridad: sin emoción no hay razón. Esto significa que toda experiencia significativa pasa primero por el filtro emocional y solo después se integra como pensamiento o aprendizaje. Sin emoción no hay procesos mentales coherentes ni ensamblados, ni toma de decisiones acertada, ni memoria duradera. ¿Por qué? Porque la emoción es la que le da energía, dirección y sentido a lo que aprendemos. Cuando algo nos conmueve, el cerebro activa circuitos de atención, dopamina y memoria. En cambio, lo que no nos emociona se borra con facilidad. Por eso, cuando hablamos de aprendizaje emocional, no hablamos de enseñar emociones, sino de educar la respuesta emocional, aprender a reconocer lo que sentimos, a darle significado y a canalizarlo de manera saludable. Goleman lo llama autoconciencia emocional, la capacidad de ponerle nombre a lo que pasa por dentro y entender qué nos quiere decir. Solo cuando somos conscientes de una emoción podemos transformarla en un sentimiento elaborado. Y esa es una de las claves del crecimiento personal y del acompañamiento docente. Las emociones básicas ya están funcionando en la persona en gestación. De allí la importancia de la educación parental, sobre todo a la madre durante el embarazo. Ahora bien, las emociones básicas, alegría, miedo, tristeza, enojo, asco, sorpresa, vergüenza y desprecio, según Ekman, ya están funcionando desde la gestación. Esto nos recuerda la enorme importancia de la educación parental y del clima afectivo durante el embarazo. El entorno emocional de la madre influye directamente en la organización de los circuitos cerebrales del bebé. Cuando la madre vive acompañada, contenida y cuidada, el bebé aprende desde antes de nacer lo que es la calma, el ritmo, la voz, la ternura. Por eso la prevención empieza temprano, incluso antes del aula. Educar para la vida es también educar el vínculo. Sabemos que las emociones están íntimamente ligadas a los estímulos, las experiencias vividas, los recuerdos, las artes, lo lúdico, al lenguaje, al aprendizaje, al sentirse registrado, etc. Sabemos además que las emociones están íntimamente ligados a los estímulos, la experiencia, la sensación de sentirse reconocido. Cada estímulo, una palabra amable, una melodía, un color, una mirada, pueden activar una emoción y dejar huellas profundas. Por eso el aula es un escenario privilegiado para cuidar esas huellas. Cuando ofrecemos experiencias artísticas, lúdicas, cooperativas, estamos entrenando el cerebro emocional. Estamos fortaleciendo la atención, la empatía, la creatividad y la autorregulación. Davidson demostró que las experiencias positivas reiteradas, como la gratitud, el juego o la música, modifican físicamente el cerebro, potenciando la resiliencia. Así que cada gesto docente cuenta. Una palabra alentadora, un espacio de juego, una mirada que registra, son pequeñas semillas que organizan el cerebro para el bienestar. Y cuando emoción, cuerpo y pensamiento se integran, aparece la verdadera educación, la que forma personas plenas, conscientes
y resilientes. Esta diapositiva es preciosa porque integra la antropología cristiana, la mirada neuropsicológica y la clave preventiva según el paradigma del doctor Gustavo Marangoni. Esta diapositiva nos invita a mirar al ser humano desde su grandeza y su profundidad. Cuando decimos persona, no hablamos solo de un organismo biológico o de un conjunto de emociones, sino de un ser integral capaz de amar, decidir, crear y trascender. Cada palabra que aparece aquí representa una dimensión esencial de nuestra condición humana. Vamos a recorrerlas una por una. Amor. El amor es la energía fundante de la persona. Desde la neurociencia sabemos que el amor activa los circuitos del apego, la empatía y la confianza, liberando oxitocina y serotonina, sustancias que favorecen la calma y la conexión. Pero más allá de lo biológico, el amor es una decisión, elegir el bien del otro, comprometerse con su crecimiento. Como decía San Juan Bosco, no basta amar, hay que demostrar que se ama. Y en el aula ese amor se traduce en acompañamiento, en mirada, en paciencia, en ternura. Capacidad decisoria y libertad. La persona no está determinada por sus emociones, sino que puede decidir qué hacer con ellas. Esa capacidad de elegir es lo que nos hace libres. Ledoux demostró que la vía consciente del cerebro puede modular los impulsos automáticos, es decir, podemos responder, no solo reaccionar. Educar es precisamente eso, ayudar a que cada niño aprenda a usar su libertad interior para elegir el bien, para transformar la emoción en un acto consciente. Logra ser haciéndose con un otro. Nadie se construye solo. Nuestra identidad se va tejiendo en los vínculos. El doctor Marangoni habla del ambiente de familia como el espacio donde la persona florece. Cada relación significativa con padres, docentes, amigos, deja huellas neuronales y afectivas que configuran quiénes somos. Por ello, el aula es también un espacio de humanización, un lugar donde aprendemos a ser con otros. Conciencia de sí mismo. La autoconciencia es el núcleo del aprendizaje emocional. En ese instante en que la persona puede observarse, reconocer lo que siente, comprenderlo y darle un sentido. Cuando ayudamos a los estudiantes a decir, me di cuenta de que estaba enojado o me sentí triste cuando, estamos fortaleciendo su conciencia de sí. Y esa conciencia es la base de toda madurez emocional y espiritual. Capacidad de recogerse en su intimidad. Acá aparece la dimensión más profunda, la introspección. Recogerse no es aislarse, es entrar en el propio corazón, en dialogar en el diálogo interior donde habita Dios, en ese silencio fecundo que permite pensar, orar, repasar y volver a empezar. El doctor Marangoni lo llama espacio interior preventivo, un refugio donde la persona se reencuentra con su equilibrio. En educación podemos promover ese recogimiento con momentos breves de silencio, música suave, respiración o contemplación. Un ser creado a imagen de Dios. Esta afirmación nos recuerda la dignidad sagrada de toda persona. Ser imagen de Dios significa ser capaz de amar, de crear y de perdonar. Significa que cada niño y cada docente llevan dentro una chispa divina que merece respeto y cuidado. Desde esa mirada, todo acto educativo es también un acto espiritual. Acompañar el despliegue de esa imagen divina en cada ser humano. Posee identidad e inteligencia. La identidad es el sentido de ser uno mismo, saber quién soy,
y a quién pertenezco. La inteligencia, en su sentido amplio, no se reduce al intelecto. Incluye la emoción, la social, la moral y la espiritual. Howard Gardner y Goleman coincidieron en que pensar y sentir son procesos inseparables. El conocimiento se enraiza en la emoción. Cuando un niño se siente valorado y reconocido, su inteligencia florece porque aprende desde el bienestar. Único e irrepetible. Cada persona es un universo singular, con su historia, su sensibilidad, su ritmo y su modo de aprender. Esta unicidad exige una pedagogía personalizada, empática, que reconozca las diferencias como riqueza. El docente preventivo no compara, acompaña el proceso de cada uno porque sabe que todos tienen potencial de resiliencia y crecimiento. Ser espiritual y racional. Somos cuerpo, mente y espíritu. La razón nos permite comprender el mundo, el espíritu nos permite darle sentido. Cuando ambas dimensiones trabajan juntas, el ser humano alcanza plenitud. La espiritualidad, sea religiosa o existencial, da dirección a la inteligencia y propósito al conocimiento. Por eso decimos que educar es también despertar el alma al sentido de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y volvemos al principio. Amor. El amor resume todo lo anterior. Amor como fuerza creadora, como impulso que nos mueve hacia el otro, como decisión que da sentido a la vida. Educar con amor es cultivar lo humano en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. Porque, en definitiva, la persona se construye amando, siendo amada y aprendiendo a amar. Emociones básicas. Mirando la complejidad de una persona y su identidad única, es obvio decir que por más que hablemos de emociones que son universales, cuando hablamos de sentimiento, se vuelven parte de esa unicidad irrepetible. Cuando observamos la complejidad de la persona humana, entendemos que cada uno de nosotros es un entramado irrepetible de emociones, pensamientos, recuerdos y experiencias. Si bien las emociones básicas son universales porque están inscriptas en nuestra biología, los sentimientos son únicos porque se modelan con nuestra historia y con la conciencia que tenemos de lo vivido. Podemos decir entonces que la emoción pertenece a la especie, pero el sentimiento pertenece a la persona. Por eso, no hay dos alegrías iguales, ni dos tristezas idénticas. Cada emoción adquiere el color de quien la vive, el tono de su biografía, de su cultura y de sus vínculos. Aclarado este importante punto, debemos saber que durante la gestación se esbozan los circuitos de las emociones básicas, de la moral, de las virtudes y del lenguaje. Están en nuestros genes. Durante la gestación, el cerebro del bebé ya empieza a diseñar los circuitos emocionales fundamentales. Allí se van organizando de manera simultánea las redes de las emociones, la moral, las virtudes y el lenguaje. Damasio y Ledouche demostraron que el sistema límbico, donde se procesan las emociones, está activo antes de nacer y que el entorno afectivo de la madre modula esa arquitectura cerebral. Esto significa que los estados emocionales de la madre, su calma, su ansiedad, su alegría o su miedo, son información que el bebé recibe y traduce en conexiones neuronales. De allí la enorme importancia de la educación parental y de cuidar el clima emocional durante el embarazo. Como nos recuerda el doctor Gustavo Marangoni, la prevención comienza en los primeros vínculos, porque allí se siembra la base de la resiliencia.
Estas emociones básicas son amor, alegría, miedo, enojo, asco, tristeza, sorpresa, vergüenza, desprecio. Las emociones básicas que Paul Ekman identificó en todas las culturas son amor, alegría, miedo, enojo, asco, tristeza, sorpresa, vergüenza y desprecio. Estas emociones tienen un origen biológico, son respuestas automáticas que han garantizado la supervivencia de la especie. Pero también tienen una función pedagógica. Nos informan sobre lo que está pasando en nuestro interior y en nuestro entorno. El miedo nos protege del peligro, pero cuando lo comprendemos, también nos enseña prudencia. El enojo señala una injusticia o un límite vulnerado, y cuando se modula, se transforma en asertividad. La tristeza invita al recogimiento y a pedir ayuda. Es la emoción que más humaniza. La alegría refuerza lo aprendido y estimula la conexión social. La sorpresa abre la atención y despierta la curiosidad. El asco nos aleja de lo dañino. La vergüenza regula la convivencia social. El desprecio, cuando se trabaja, nos muestra la necesidad de empatía y aceptación del otro. Y en el centro de todas, como raíz de la vida emocional, está el amor, la emoción más integradora y expansiva. El amor, desde la neurociencia, activa el sistema de recompensa, la oxitocina y la dopamina. Desde la espiritualidad nos conecta con el sentido de trascendencia. Por eso podemos decir que el amor organiza el resto de las emociones, orientándolas hacia el bien. Las emociones no aparecen aisladas, se relacionan entre sí y forman una especie de alfabeto interior. En cada experiencia nuestro cerebro combina esas letras básicas para generar una infinidad de matices emocionales que luego se transforman en sentimientos más elaborados. Por ejemplo, el miedo mezclado con sorpresa puede volverse asombro. La tristeza unida al amor puede transformarse en compasión. Así las emociones son materia prima y los sentimientos la obra que vamos construyendo con ellas. Cuando entendemos esto desde la educación, se abre una enorme posibilidad: ayudar a los estudiantes a identificar sus emociones básicas y traducirlas en palabras, gestos y acciones saludables. El reconocimiento y la modulación de esa emoción fortalecen la autorregulación, la empatía y la resiliencia. Como señala Goleman, la educación de la respuesta emocional es el corazón de la inteligencia emocional. El doctor Gustavo Marangoni añade: acompañar emocionalmente es prevenir. Por eso cada docente puede ser un mediador entre la emoción y el sentido, ayudando a que cada niño descubra que lo que siente no lo define, sino que lo impulsa a crecer. Entonces, aunque las emociones sean universales, la manera en que las vivimos, las expresamos y las transformamos son absolutamente personal. En ese proceso, entre lo biológico y lo espiritual, entre lo instintivo y lo consciente, se juega nuestra identidad. Y es allí, en ese encuentro entre emoción y autoconciencia, donde empieza el verdadero aprendizaje emocional, el arte de reconocer lo que sentimos, comprenderlo y convertirlo en una fuerza de vida, en una oportunidad de amar mejor. Aprendizaje emocional. Esta diapositiva marca un punto clave de nuestro recorrido. Aquí entramos en la dimensión consciente del aprendizaje emocional, esa zona
donde la persona comienza a mirar hacia adentro y a reconocer lo que siente. Vamos a recorrer cada palabra, porque cada una nombra un paso en ese proceso interior que transforma la emoción en sabiduría. Autoconciencia. La autoconciencia es el corazón del aprendizaje emocional. Goleman la define como la capacidad de reconocer una emoción en el momento que aparece y comprender su influencia sobre nuestros pensamientos y conductas. En ese instante en que uno dice, me doy cuenta de que estoy nervioso, me siento entusiasmada o esto me está angustiando, esa toma de conciencia cambia todo, porque donde hay conciencia hay libertad. Desde esa mirada preventiva, el doctor Marangoni, la autoconciencia es una habilidad protectora. Nos permite anticipar reacciones, elegir respuestas y cuidar el clima emocional. En el aula, ayudamos a desarrollarla cuando enseñamos a los niños a poner nombre a lo que sienten. ¿Qué emoción te está visitando ahora? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás alegre o cuando estás enojado? Cada vez que el docente ayuda a identificar una emoción, está construyendo salud emocional y resiliencia. Introvisión. La introvisión es un concepto más profundo. Viene del latín intro videre, que significa ver hacia adentro. Es la capacidad de mirar nuestras emociones, pensamientos y motivaciones con cierta distancia reflexiva. Damasio y Davidson señalan que esa función activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos permite analizar, frenar impulso y encontrar sentido. La introvisión nos permite preguntarnos, ¿por qué me sentí así? ¿Qué necesidad o valor está detrás de esta emoción? Por ejemplo, detrás del enojo puede haber una sensación de injusticia, detrás de la tristeza una pérdida, detrás del miedo el deseo de proteger algo valioso. La introvisión nos da claridad interior, nos enseña a traducir el lenguaje emocional en comprensión. Y cuando entendemos lo que nos pasa, ya no somos prisioneros de la emoción, somos sus intérpretes. Introspección. La introspección va un paso más allá, es el acto de recogerse en la intimidad, de detenerse, guardar silencio y observar lo que sucede dentro de uno. El doctor Marangoni habla de la introspección como un movimiento hacia el centro, donde el ser humano puede ordenar sus emociones, rezar, pensar y sanar. En un momento de pausa consciente, un tiempo para respirar, para escuchar la voz interior y, si se quiere, para encontrarse con Dios. En el aula podemos promover la introspección con breves ejercicios de silencio, música suave, respiración guiada o escritura reflexiva. No se trata de hacer grandes meditaciones, sino de enseñar a detenerse, a mirar hacia adentro antes de actuar. La introspección educa la serenidad y la templanza, cualidades esenciales en toda pedagogía preventiva. Leer emociones significa interpretar el lenguaje del cuerpo y del rostro, tanto en uno mismo como en los demás. Es una habilidad empática, implica observar gestos, tonos, posturas y señales que revelan estados internos. Paul Ekman demostró que las microexpresiones faciales son universales y se producen en milésimas de segundo. Aprender a leerlas nos permite conectar mejor, prevenir conflictos y acompañar con sensibilidad. Por ejemplo, un docente que nota
Un ceño fruncido, una mirada apagada o un cuerpo encorvado puede detenerse, preguntar suavemente y abrir espacio al diálogo. Leer emociones no es invadir ni juzgar, es estar atentos, reconocer lo humano que se expresa sin palabra. Esa lectura empática es una forma concreta de amar y cuidar. Registrar emociones. Finalmente, registrar emociones significa guardar conscientemente la huella de lo vivido. Es observar cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo, qué pensamientos las acompañan y cómo cambian a lo largo del día. Registrar es como llevar un cuaderno interno o incluso literal donde anoto mis estados emocionales para reconocer patrones y aprender de ellos. En la práctica, los docentes pueden invitar a los alumnos a crear su propio registro emocional diario. Usar un semáforo emocional, rojo, tenso, amarillo, cansado, verde, tranquilo. O un diario de gratitud, donde expresen 3 cosas buenas que sintieron en el día. Registrar emociones ayuda a desarrollar la memoria afectiva positiva y fortalecer los circuitos cerebrales del bienestar, según Davidson. Todo este proceso, autoconciencia, introvisión, introspección, lectura y registro, es el camino del aprendizaje emocional verdadero. Es el pasaje de la emoción instintiva al sentimiento consciente, del impulso a la elección, del ruido interior al silencio fecundo. Cuando lo cultivamos tanto en los alumnos como en nosotros mismos, el aula se convierte en un laboratorio de humanidad, un espacio donde aprender y amar se vuelven una misma cosa.